Viernes, 10 de mayo de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-8725. Tipo, aislada. Concurso mercantil. La declaración relativa no impide al acreedor realizar el cobro del crédito a los obligados solidarios, ajenos al concurso. Hechos. En el juicio de amparo indirecto se negó la protección constitucional a una persona moral sujeta a concurso mercantil contra la negativa del juez concursal de que se decretaran medidas de apremio contra el juez local que ejecutó un embargo precautorio en un juicio ejecutivo mercantil contra sus accionistas como obligados solidarios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la declaración de concurso mercantil de la comerciante no impide al acreedor realizar el cobro del crédito a los obligados solidarios, ajenos al concurso. Justificación. El artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que desde que se dicte la sentencia de concurso mercantil y hasta que termine la etapa de conciliación, no podrá ejecutarse ningún mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante. Estos efectos paralizantes encuentran su fundamento y justificación en la necesidad de preservar la integridad del patrimonio del deudor, como garantía para la mejor y más amplia satisfacción de los acreedores. Por su parte, el artículo 166 de la citada ley refiere que cuando exista convenio judicial solamente será a favor del comerciante, pero no respecto de los obligados solidarios, avalistas, fiadores y demás codeudores, coobligados y garantes del comerciante, entre otros agentes. Así, la sujeción del deudor principal a concurso mercantil no constituye ningún obstáculo para que el acreedor pueda reclamar directamente el pago del crédito respectivo al fiador, obligado solidario o aval, quien es un sujeto distinto al obligado principal, ya que precisamente ese es uno de los objetivos esenciales al constituir este tipo de garantía mediante obligados solidarios, es decir, que el acreedor pueda obtener el pago de su crédito a pesar de la insolvencia o concurso del deudor principal. Esta afirmación se corrobora con lo dispuesto por los artículos 1987 y 1989 del Código Civil Federal, al establecer que quien acepta el carácter de deudor solidario asume la obligación de responder en su totalidad la diversa obligación de pago asumida por el deudor principal en el contrato donde aceptó ese carácter, lo cual implica que, al igual que el deudor principal, está constreñido a responder con sus bienes de la obligación asumida, de modo que el acreedor puede exigir a cualquiera de ellos que responda con la totalidad de sus bienes al pago total o parcial de la deuda. Ello obedece a que en la obligación solidaria no existe subsidiariedad, sino diversos vínculos entre los codeudores y el acreedor respecto de un mismo objeto, lo que significa que el acreedor no requiere que se actualice el incumplimiento del deudor principal para exigirle el pago al obligado solidario, puesto que este deudor solidario es en sí mismo un deudor de esta clase principal, tan es así que en la obligación solidaria no existen beneficios de orden y excusión. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 4. Registro digital, 202-8727. Tipo, aislada. Contratos de compraventa de acciones celebrados por una sociedad que no forma parte del sistema financiero mexicano. El órgano jurisdiccional debe interpretarlos reconfigurando su naturaleza, para que surtan efectos desde una óptica diversa a la financiera. Hechos. Se demandó a una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable el cumplimiento de 2 contratos de compraventa de acciones. La persona juzgadora determinó su nulidad absoluta por vicios en el consentimiento del comprador, ahora actor, derivado del dolo de la vendedora, ahora demandada, quien al celebrarlo señaló estar legitimada para ofrecer inversiones o servicios financieros, lo que hizo caer en el error a aquel, pues conforme a un comunicado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, la indicada sociedad no es una entidad financiera, no está autorizada para captar recursos del público, ni sujeta a supervisión de dicha comisión. Ante esa nulidad, se absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de contratos de compraventa de acciones celebrados por una sociedad que no forma parte del sistema financiero mexicano, el órgano jurisdiccional debe interpretarlos reconfigurando su naturaleza, de manera que se permita que surtan efectos desde una óptica diversa a la financiera. Justificación.
conforme al último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La solución de las controversias no solo depende de la simple interpretación y aplicación de alguna norma, regla o jurisprudencia, sino que debe atender a los principios generales del derecho. De ahí que los tribunales están facultados, y en muchos de los casos obligados, a dictar sus determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la ley, los principios generales. Da o derecho, por ser la manifestación auténtica de las aspiraciones de la justicia de una comunidad. Bajo ese contexto, cuando en un juicio se reclama el cumplimiento de contratos de compraventa de acciones, celebrados por una sociedad que no forma parte del sistema financiero mexicano, la consideración en el sentido de que no pueden surtir efectos legales porque la vendedora no es una entidad financiera autorizada por la CNBV, con base en ello, absolver a la demandada del cumplimiento reclamado, vulnera el principio general del derecho según el cual nadie puede alegar su propio dolo en su provecho, pues el resultado material de esa consideración permite que la vendedora se beneficie de su actuación dolosa, al implicar que conserve el capital que obtuvo de esa forma y evada el cumplimiento de las obligaciones que contrajo. Por tanto, el órgano jurisdiccional debe aplicar el principio citado como forma de impedir ventajas indebidas e interpretar los contratos reconfigurando su naturaleza, de manera que se permita que surtan efectos desde una óptica diversa a la financiera, acorde con los elementos básicos de las obligaciones recíprocas fijadas entre los contratantes, en cuanto a la entrega de una cantidad de dinero con la obligación recíproca de su devolución con un interés, a fin de evitar que la demandada se beneficie de su propio dolo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-8731. Tipo, aislada. Emplazamiento al juicio ordinario mercantil. Para la validez de la diligencia encomendada a un juez municipal mediante despacho o exhorto, es requisito que actúe con un secretario o 2 testigos de asistencia. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave abrogada. Hechos, se reclamó en amparo indirecto la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento practicada en un juicio ordinario mercantil. La persona juzgadora negó la protección constitucional, al estimar que el juez municipal a quien se encomendó mediante exhorto, se constituyó en el lugar designado en la demanda y entendió la diligencia directamente con la demandada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la validez del emplazamiento al juicio ordinario mercantil encomendado a un juez municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante despacho o exhorto, es requisito que actúe con un secretario o 2 testigos de asistencia. Justificación. Conforme al artículo 79 de la Ley número 65 Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de Llave, abrogada, los jueces municipales actuarán con un secretario o, en su caso, podrán habilitar con ese carácter a alguno de los empleados y, a falta de estos, en asuntos urgentes actuarán con 2 testigos de asistencia. De ahí que la diligencia de emplazamiento realizada únicamente por dichos juzgadores es ilegal, pues no cuentan con la fe pública que se requiere para llevarla a cabo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 7º Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-8739. Tipo, aislada. Juicio Ejecutivo Mercantil. El convenio de reconocimiento de adeudo, junto con el estado de cuenta certificado por contador facultado por la institución de crédito acreedora, puede constituir título ejecutivo suficiente para promoverlo, siempre que de su contenido se obtenga una deuda cierta, exigible y líquida, legislación del Estado de Chihuahua. Hechos, una institución financiera demandó en la vía ejecutiva mercantil, con base en un segundo convenio de reconocimiento de adeudo. La demandada planteó que el documento base de la acción no era suficiente para constituir título ejecutivo por no conocerse los antecedentes del crédito y no tratarse del contrato en que constan las obligaciones de las partes. La persona juzgadora determinó que debido a que en el instrumento presentado constan las obligaciones contraídas por las partes, en el cual el deudor y el obligado solidario reconocieron adeudar la cantidad reclamada, la actora no se encontraba obligada a exhibir el contrato de crédito primigenio ni el primer convenio modificatorio de este. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el convenio de reconocimiento de adeudo,
junto con el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, puede constituir título ejecutivo suficiente para promover el juicio ejecutivo mercantil, siempre que de su contenido se obtenga una deuda cierta, exigible y líquida. Justificación: el artículo 1391, fracción 2, del Código de Comercio dispone que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución, es decir, en instrumentos públicos, testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro, títulos ejecutivos. Requisitos que deben satisfacer, sostuvo que para que proceda la vía ejecutiva no basta que el documento sea público, o que siendo privado haya sido reconocido ante notario o ante la autoridad judicial, sino que es necesario que la deuda que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida, esto es, cierta en su existencia, en su importe y de plazo cumplido. Al examinar los artículos 1858 a 1881 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal, en la tesis aislada de rubro, reconocimiento de adeudo. Naturaleza jurídica, de contenido similar a los preceptos 1752 a 1766 del Código Civil del Estado de Chihuahua. La propia sala estableció que el reconocimiento de adeudo no es un contrato, aunque al acto concurra la acreedora, porque no tiene por objeto crear ni transferir obligaciones y derechos, es, como su nombre lo indica, una manifestación unilateral de voluntad del deudor que reconoce adeudar una suma determinada de dinero, supone la existencia anterior del contrato o acto jurídico que dio origen a esa obligación reconocida. Por la misma razón, la ley no incluye el reconocimiento de adeudo entre los actos unilaterales de voluntad, a los que expresamente reconoce como fuentes productoras de obligaciones. Sin embargo, nada se opone a que pueda legalmente otorgarse eficacia plena al reconocimiento de adeudo por cantidad líquida, pues no obstante ser una simple declaración de voluntad del deudor, y que no se trata de crear una obligación ex novo a modo de oferta, si revela y pone de manifiesto una obligación preexistente, cuyo origen y desenvolvimiento a través del tiempo no se conoce con detalle, pero queda revelada por el reconocimiento hecho por el deudor, máxime si dicha manifestación da origen al nacimiento de un título que la legitima y obliga a su cumplimiento. Por su parte, del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se obtiene que al intentarse la acción de pago en la vía ejecutiva mercantil, es necesario que se acompañen los contratos o las pólizas donde consten los créditos otorgados por las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador respectivo. Asimismo, el propio dispositivo no establece que la acreedora esté impedida para promover dicha acción mercantil si solo acompaña un convenio de reconocimiento de adeudo, pues aunque no es propiamente el contrato de crédito original, en tanto no tuvo por objeto crear ni transferir obligaciones ni derechos, de conformidad con el artículo 1391, fracción 2, del Código de Comercio, es equiparable a dicho contrato y hace las veces de un instrumento de crédito que trae aparejada ejecución. Por tanto, no existe motivo legal que impida otorgar eficacia plena al reconocimiento de un adeudo por cantidad líquida, si refiere la declaración de voluntad del deudor a ese respecto, lo cual revela y pone de manifiesto la obligación preexistente, y con él válidamente puede intentarse la referida vía ejecutiva mercantil, adjuntándose la certificación a que se refiere el citado artículo 68, lo cual es acorde con la naturaleza del contrato original que produjo obligaciones para la parte deudora. De ahí que la institución acreedora no tenga la obligación forzosa e imprescindible de presentar el contrato originario para que éste le dé fuerza ejecutiva a la acción mercantil de pago, si en ese convenio se relacionan los antecedentes del crédito, derivado precisamente del contrato inicial. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito.